bien, ¿se ve mi pantalla? Sí, Sí, doctora. doctor. Sí se ve. Sí, doctora. Muy bien, Sí, entonces doctora. vamos a comenzar con esta nuestra presentación de lo que es fotodermatosis y fotoprotección. Como les comentaba, este es un tema muy interesante porque nosotros tenemos mucha patología debido a, debido al, debido a la alta radiación que manejamos en nuestra región, tenemos mucha patología relacionada con la radiación ultravioleta. Las fotodermatosis son ese grupo de patologías que se van a producir debido a las alteraciones que puede presentarse en nuestros pacientes por esta alta radiación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mostrarles la forma en que se realiza la fotoprotección, la forma en que debemos de manejar, a ver, ya me distraje, las patologías, prevenir, perdón, las patologías relacionadas con la radiación solar. Entonces, comenzamos con lo que es fotoprotección. Ahora sí. Listo. Comenzamos con lo que es fotoprotección. Vamos a trabajarlo de una manera simplificada, una manera simple. De esta manera, vamos a trabajar con 5 claves de la fotoprotección, ¿ya? Entonces, la primera clave es saber qué es la radiación solar. Efectivamente, la radiación solar es la que corresponde a toda, es una radiación que está dentro del espectro del espectro electromagnético que tenemos en nuestro planeta, ¿no? Si se dan cuenta, hay diferentes tipos de radiaciones en nuestro planeta, los rayos gamma, los rayos X, la radiación ultravioleta, que es de la que tenemos que hablar ahora, la que nos compete, la luz visible, la luz infrarroja y las ondas de radio. Dentro de este espectro electromagnético, la radiación ultravioleta es la que se va a dividir en la radiación ultravioleta tipo C, tipo B y tipo A. La tipo C no va a penetrar no va a penetrar la capa de ozono, por consiguiente no va a llegar a nosotros. Actualmente estamos utilizando radiación ultravioleta tipo C para destruir partículas de virus y bacterias. No sé si ustedes han escuchado, están utilizando esto para desinfectar o limpiar de virus y bacterias zonas o consultorios o diferentes ambientes debido al COVID. Entonces, esa radiación ultravioleta tipo C es una radiación que no debemos, a la que no debemos exponernos, y cuando esta radiación se utiliza en ambientes cerrados, las personas debemos estar fuera del ambiente. La radiación ultravioleta tipo B y tipo A es la que penetra la capa de ozono y es con la que tenemos que convivir de manera continua durante toda nuestra vida, ¿no? La radiación ultravioleta tipo A se divide en tipo 1 y tipo 2. Principalmente lo que tenemos en el ambiente es radiación ultravioleta tipo A. Entonces, esta radiación, ¿cómo llega o en qué magnitud llega a nuestro medio ambiente y a nuestro territorio? Esta radiación puede ser medida según su intensidad y su nivel de riesgo para la salud en mínimo, bajo, moderado, alto, muy alto o extremo. Y miren ustedes en el Cusco, ubíquense en la región del Cusco, la radiación que manejamos es entre 16 y a veces hasta 18, siendo esta radiación muy extrema, cuando lo normal es que uno maneje radiaciones de hasta 8 o hasta 11, pero en Cusco manejamos radiaciones por encima de 15, de 16 y como les digo hasta 18. Entonces, esta cantidad de radiación tan alta que manejamos hace que tengamos más patología. ¿Y por qué existe esta radiación tan alta en Cusco?
en Puno y en Pasco. Miren, Cusco, Puno y Pasco son las ciudades, Junín, Pasco, son las ciudades donde hay mayor radiación porque son zonas de altura. Cusco está a 3.100 metros, Puno está a 3.900, Junín tiene ciudades que están entre 3.900 y 4.100. Entonces, el estar a más altura y más cerca del sol hace que la radiación sea mayor, incluso que en Lima, ¿no? Que en verano puede llegar a radiaciones hasta de 15, pero su radiación normal es de 13. Muy bien, ahora ya saben que Cusco es una de las ciudades del Perú donde hay mayor radiación solar, mayor exposición a la radiación solar, y esa radiación va a ser más alta entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. ¿Qué factores van a influir en la intensidad de esta radiación ultravioleta? La altura del sol, ya les he dicho, el sol está más cerca de nuestro planeta en las latitudes en las que están en las horas entre las 10 y las 4 de la tarde, la latitud, la nubosidad, la altitud, o sea, la altura, el grosor de la capa de ozono y la posibilidad de reflexión según el área donde estemos, ¿no? Por cada 1.000 metros de incremento de la altura, la intensidad de la radiación va a aumentar en 10 a 12%. Imagínense, es bastante alto lo que incrementa la radiación. Y acá vamos a ver lo que les estaba diciendo de manera gráfica, ¿no? ¿A qué se refiere con la altura del Sol? Es la posición del Sol con respecto a la Tierra, ¿no? Cuando el Sol está más cerca de la Tierra, el Sol está justamente más, claro, más cerca de la Tierra al mediodía, entre las 10 y las 4 de la tarde, dependiendo en qué región del planeta está, y también la latitud, ¿no? Los países que están cerca de la línea ecuatorial están más cerca del Sol, ¿no? De la radiación solar, mientras que los países que están en los ejes o polos tienen menor radiación porque están más alejados del Sol, ¿no? Se entiende, ¿no? Están más alejados estos y los que están en la línea ecuatorial están más cerca. ¿Y quiénes están en la línea ecuatorial? Está Perú, miren dónde está nuestro país, está Perú, muy cerca de la línea ecuatorial, obviamente Ecuador, Venezuela, Australia también está más cerca de la línea de Ecuador, África, pero lugares como el Polo Norte o países como Canadá están más alejados de la radiación solar debido a que están en los polos. La altitud, ya les he dicho que por cada 1.000 metros hay un porcentaje de hay un 10% de incremento de la radiación, de 10 a 12 incremento de la radiación. La nubosidad, mientras más nubes hay más interferencia con el paso de la radiación. La capa de ozono, que desgraciadamente como vemos aquí en estas imágenes, ha ido disminuyendo en grosor debido a la contaminación ambiental y el cambio climático, ¿no? El calentamiento global. Todo eso ha condicionado fisuras en la capa de ozono y también el adelgazamiento de la misma. Por eso es que la radiación ha ido incrementando al pasar de los años. Y finalmente la reflexión, ¿no? En Lima lo que aumenta la radiación ultravioleta es la reflexión, o sea, el reflejo que hay de la radiación a través del agua, del mar, ¿no? Que actúa como un espejo que provoca una reflexión e incrementa la radiación porque la radiación viene directamente de arriba para abajo y de la reflexión o el reflejo que hace con el agua. Entonces, ya les había dicho que la radiación ultravioleta que nosotros experimentamos en nuestra piel es principalmente UVB y UVA. La radiación UVB es la que va a provocar mayores cambios en la dermis superficial y en la epidermis, mientras que la radiación ultravioleta tipo A, miren, penetra hasta lo que es dermis, ¿no? Penetra hasta lo que es dermis en capas profundas y es la encargada de provocar mayor daño permanente y la pigmentación y los depósitos de melanina.
Mientras, mientras que la radiación ultravioleta tipo C no penetra la capa de ozono y por consiguiente no está en contacto con nuestra piel. Por eso nuevamente les repito que esas lámparas que estamos usando para desinfectar ambientes que tienen rayos ultravioletas tipo C, VC, se deben utilizar sin la presencia de las personas en sus ambientes, porque esa radiación no es adecuada para nosotros, puede provocar problemas, así como lo provocan los rayos X, que es un tipo de radiación, están dentro del espectro electromagnético, por eso las personas que utilizan rayos X, rayos gamma, tienen que tener un tipo de protección en contra de esas radiaciones, ¿no? Y ya hemos hablado que nosotros manejamos índices de radiaciones muy altos, extremos en realidad, por encima de 14, 15 hasta 16, ¿no? Como Cusco, ahí acá les había mostrado. Entonces ya saben ustedes que manejamos esas radiaciones y por consiguiente, el estar bajo un efecto de radiación tan alto, obviamente lo primero que va a pasar es que vamos a tener diferentes efectos en nuestra piel, diferentes enfermedades, ¿no? Pero poco a poco se supone que en miles de millones de años deberíamos de adaptarnos, llegar a una adaptación total. Y eso implica también un aumento de melanina. Por eso es que la gente que vive alrededor de la línea ecuatorial tiene los nativos de esta zona, quiero decir, los que somos nativos de esta zona, tenemos una coloración un poco más oscura, ¿no? Mientras que en este momento lo que se ha vivido en Sudamérica es el mesticismo de nuestra raza con otras razas, lo que hace que a veces seamos de colores un poco más claros o en la escala del Fitzpatrick estemos, estemos más o menos en color entre un Fitzpatrick 3 y un Fitzpatrick 4, ¿no? Cuando originalmente deberíamos ser un Fitzpatrick 5 para la zona donde vivimos. Entonces hay mucha gente que es de color claro y esa gente obviamente se tiene que cuidar mucho más porque sigue viviendo en una zona de mucha altura, pero no se ha adaptado genéticamente en miles de millones de años, no se ha logrado adaptar todavía. Eh, y va a sufrir más problemas dermatológicos por eso. Entonces, nuevamente en este esquema, para que fijen ustedes cómo la radiación ultravioleta va a ir penetrando y provocando un daño más profundo cuando hablamos de radiación ultravioleta tipo A. ¿Qué puede provocar? Principalmente fotoenvejecimiento y también puede provocar desgraciadamente una alteración en el ADN de las células a nivel de algunas enzimas que nos protegen teóricamente del cáncer, ¿no? Y también la radiación ultravioleta tipo B puede provocar los mismos efectos de daño en la piel, pero más superficiales, ¿no? La radiación ultravioleta tipo B provoca un daño en epidermis, desde un eritema, o sea, una quemadura solar de primer grado, un bronceado, y también va a predisponer al cáncer de piel. Justamente acá les estaba hablando sobre los fototipos de Fitzpatrick. Acá los pueden ver desde el 1 hasta el 5 o 6 y como les decía, la melanina es nuestra protección natural, ¿no? La melanina es nuestra protección natural contra la radiación. En miles de millones de años de evolución se ha logrado que el ser humano se adapte, nuestra piel se adapte a esa radiación. Por eso las personas que viven más cerca de los polos de la Tierra, o sea, como les decía, en Canadá, en zonas como el Polo Norte, son de color claro, ¿no? La gente nativa. Mientras que la gente nativa de las zonas donde está cerca a la línea ecuatorial son fototipo 4, 5 y 6. Es lo correcto. Ahora con la globalización, con lo que ha ocurrido con la época de la colonia en Perú, se ha
provocado un mesticismo, una mezcla de razas y mucha gente ha migrado también a muchos lugares. Por ejemplo, en Australia es un caso particular, los nativos son fototipo 4, ¿no? Pero los ingleses que han ido a colonizar esa zona son fototipo 2 o 3. Entonces, en ese lugar en Australia donde hay tanta radiación, es un clima tropical, donde debería haber gente de fototipo 3, 4 y 5, o normalmente los nativos eran 4 y 5, se vienen a vivir ingleses de fototipo 1, 2 y hasta 3. Entonces, ¿qué pasa? Como su piel no está adaptada, van a sufrir las enfermedades eh, dermatológicas secundarias a esta radiación, y por eso es que Australia es uno de los países donde hay más cáncer de piel, es uno de los lugares donde más cáncer de piel hay. Eso asociado a que la capa de ozono ha eh, adelgazado y a los factores ambientales, es un problema que termina provocando un problema de salud pública. Un minuto. Regálenme un minuto, por favor. Listo. Ajá. Ahí está, ahorita le envío de nuevo. Sí, le he enviado al WhatsApp. Sí, esos dos, le he enviado a su WhatsApp, a ver, revise. En su WhatsApp le he enviado todos sus datos de Selene, DNI, colegio médico, su correo y al final está su celular. Sí, hay que ponerlo en el documento también con todos esos datos. Sí, me manda nomás para yo corregirle cualquier cosita. Ah, eso sí, eso me han dicho también que tenemos que hacer, pero eso es para los departamentos. Ya, muchas gracias. Sí, porque eso han dicho que es hasta el 20, hasta el 21 nomás, ¿no? Ya, gracias. Eso sí me orienta, por favor, gracias. Sí, del 3 al 7. Ay. Muy bien, ¿me escuchan? Sí, doctora. Doctora, Mm, lo he perdido la exposición. A ver, por ahí está acá. Muy bien, listo. Entonces, muy bien, entonces, como les comentaba, estos son los fototipos de Fitzpatrick y ahora ya entienden, ¿no? Que este proceso de pigmentación que ha sufrido el ser humano es en miles de millones de años, no se logra en 100, 200, 300 años, ¿no? Es un proceso de adaptación que el ser humano hace y por eso dicen, hay teorías que dicen que mientras adelgace más la capa de ozono, haya mayor calentamiento global y haya mayor radiación en la Tierra, poco a poco todos vamos a llegar a tener un color promedio fototipo 4, ¿no? Todos la gente de color claro va a ir disminuyendo. Muy bien. Entonces, vamos avanzando. ¿Y cuáles son esos efectos de la radiación, de esta radiación sobre la piel que no está adaptada? Hay efectos agudos y crónicos. ¿Qué quiere decir agudos? Inmediatos, ¿no? Y que son de una duración corta o que son pasajeros.
el eritema que presentamos cuando nos exponemos a la radiación solar, la hiperpigmentación inmediata que puede llegar a ser persistente en algunos casos, un bronceado, que es lo que antes estaba muy de moda, la hiperplasia epidérmica también, que son cuadros agudos que van desapareciendo cuando ya no hay exposición a la radiación, formación de radicales libres y la síntesis de la vitamina D que se va a dar justamente por efectos de la radiación en todos los niveles de la piel. Y los efectos crónicos de esta radiación son el fotoenvejecimiento. Se dice que el 50% del fotoenvejecimiento, del envejecimiento cutáneo es debido a la radiación solar. Por eso, solamente usando bloqueador, uno va a atenuar el proceso de envejecimiento en su piel. La inmunosupresión son efectos crónicos de la radiación solar, porque ya les he dicho que afecta a nivel del ADN y enzimas como la 50P, perdón, 50P, que son los que nos protegen del cáncer de piel, ¿no? Por eso esa alteración a nivel del ADN es la que va a terminar provocando alteraciones en la inmunosupresión y la presencia de carcinogénesis, ¿no? Del cáncer de piel. Las fotodermatosis, que justamente vamos a hablar ahora, las más frecuentes en nuestra región. Bueno, otra clave de la fotoprotección es ¿qué es la protección solar? ¿Qué cosa es proteger la piel? La fotoprotección solar es toda aquella medida que se pueda instaurar para proteger la piel de la agresión producida por la exposición solar. Todas las medidas que tomemos contra la radiación, ¿no? Estas pueden ser físicas o a través de medicamentos como los fotoprotectores, ¿no? Y la protección física es justamente lo que ven acá en este niño, sus sombreritos, sus lentes. Más o menos del 50 al 80% del daño inducido por la exposición solar en un individuo que recibe a lo largo de toda su vida va a ser durante la infancia y la adolescencia. O sea, donde más radiación acumulamos en nuestra vida es entre la infancia y la adolescencia. ¿Y por qué? Porque nuestra piel en esas épocas es más delgada. Nuestra piel va tomando mayor grosor a medida que pasan los años como parte de nuestro proceso de adaptación, y la piel de los bebés es muy delgadita y muy sensible, por eso es que a ellos, incluso en medicamentos, corticoides, etcétera, tenemos que utilizar productos con mucho cuidado, ¿no? Lo mismo pasa con la radiación, entonces es debido a esto que nunca debemos exponer a un bebé menor de 6 meses directamente a la radiación solar, no lo debemos llevar a la playa. No lo debemos llevar al campo y exponer su piel directamente a la radiación solar o sus ojitos, ¿no? Porque ellos tienen una piel mucho más delgada y por eso la radiación, acumularán mayor radiación en el tiempo. Entonces, para la evaluación de la fotoprotección solar, hay varios métodos. Hay un método en el que se utiliza el factor de protección solar, ustedes ya habrán escuchado, el FPS para la radiación ultravioleta tipo B y el factor de protección frente a la radiación ultravioleta tipo A, que ahora vamos a revisar juntos, ¿no? Para la UVA tenemos el PPD y para la UVB tenemos el factor de protección solar que es tan conocido. ¿Y qué es el factor de protección solar? ¿Qué cosa es eso que ponen los bloqueadores siempre? 50 más de factor de protección solar. Ustedes me han escuchado varias veces en la práctica también hablar de ese 50 más, que es lo ideal, ¿no? Porque justamente como ven en estas categorías, hablar de un factor de protección solar mayor de 50 es hablar de una protección muy alta. Esto debido a que este factor de protección solar se va a definir como el tiempo de exposición solar necesario para producir un eritema mínimo detectable en la piel. O sea, se ha hecho estudios en los que se ha expuesto piel y en el momento que se ha puesto rojito es cuando se ha definido el factor de protección solar que lleva cada bloqueador. Este es el eritema mínimo detectable con protección sobre el eritema mínimo detectable sin protección. Esta relación entre estos dos en el que se observa ese eritema que se produce por la radiación es el factor de protección solar. Entonces, este factor de protección solar en tiempo
nos habla de una protección del 100% y del 0%. Cuando hablamos de factores de protectores solares con un porcentaje mayor a 50, estamos hablando de una protección que en el tiempo va a durar solamente unos cuantos minutos más, ¿no? Entonces, no hay mucha diferencia en minutos entre lo que es un bloqueador 50 más, 90 más o 100 más, ¿no? No hay factor de protección solar 100. No hay un factor de protección solar 100. Pero miren, el porcentaje de protección cuando tenemos un bloqueador con un factor de protección solar 50 es de 98. Protegen un 98% cuando lo utilizamos cada 2 a 3 horas. Y cuando utilizamos un bloqueador con factor de protección solar 100, la protección es de un 99%. O sea, hay un 1% de diferencia entre el bloqueador solar 50 más y el 100. Por eso es que nosotros no recetamos bloqueador, no damos mucha importancia que el bloqueador diga 100, porque la diferencia es de un 1%. ¿Ven? O sea, ya con 50 más tenemos una protección muy alta, de un 98%, si lo aplicamos cada 3 horas o cada 2 horas, ¿no? Y la diferencia con uno de 100, con un factor de protección solar 100, es de un 1%, de 89 a 99%. Por eso es que es suficiente que diga 50 más en los bloqueadores, y en realidad así ya se ha definido para casi todos los laboratorios para decir que hay una protección alta. Cuando hablamos de la radiación ultravioleta tipo A, hablamos de otro denominador para indicar si la protección es baja, moderada o muy alta. Este es la mínima dosis pigmentaria, porque la radiación ultravioleta A está directamente relacionada con la pigmentación. Entonces, ahí ya también lo que se mide es la mínima dosis pigmentaria. Si tenemos un bloqueador con una protección con un PPD o una dosis mínima pigmentaria, una dosis pigmentaria persistente, una dosis pigmentaria persistente de 8 a más, entonces estamos hablando de una muy alta protección. Lo que hay que buscar cuando veamos en el bloqueador la protección con radiación ultravioleta tipo A es que diga en algún lugar que hay un PPD de 8 a más, o hay un PA, que también le dicen protección contra radiación ultravioleta tipo A, de 3 cruces. Cualquiera de estos signos, PPD mayor de 8 o PA 3 cruces, habla sobre una radiación, sobre una protección muy alta. ¿Y qué va a prevenir eso? La pigmentación. La pigmentación, o sea, los pacientes que tienen melasma, los pacientes que tienen los que tienen problemas de pigmentación en la piel, entonces ellos deben ser muy cuidadosos en ver que su bloqueador tenga esta protección UVA. Entonces ya hemos hablado de la fotoprotección, ¿no? Hemos hablado de que hay una fotoprotección con un medicamento que es el bloqueador solar, y también a través de otras medidas que lo vamos a repasar al final, como son los sombreros, los lentes de sol, ¿no? Y la radiación ultravioleta tipo B y tipo A se van a medir y se van a especificar en el protector solar con estas siglas de factor de protección solar mayor de 50, con eso ya hay una alta protección, y en el caso de la radiación ultravioleta tipo A, con estas siglas de PA en 3 cruces o PPD de más de 8. Ese es el bloqueador ideal que nos protege contra UVA y UVB. ¿Y qué tipo de protectores solares hay? ¿Qué protectores solares hay? Ya hemos visto las características que deben tener con respecto a la cantidad, para que sean de muy alta protección con respecto al factor de protección solar, el PA o el PPD. Pero no hemos visto qué tipo de bloqueadores hay. Hay bloqueadores con filtros físicos y con filtros químicos. Los que tienen filtros físicos son bloqueadores
que poseen poca potencia alergénica o de sensibilización, porque no van a penetrar en la piel, solo van a actuar como dice, como barrera física, como una pantalla de protección, como una película protectora sobre la que va a llegar la radiación y va a rebotar. La radiación llega y rebota, llega y rebota. No penetran dentro de la piel, no interactúan con las células, por consiguiente hay menos efectos alergénicos y de sensibilización. Son ideales para el paciente pediátrico, aquí de elección en pediatría, y también en las pacientes gestantes, ¿no? En las pacientes gestantes, en los pacientes pediátricos, en los pacientes que tienen problemas de alergias, también es una manera de eh, de estar seguros de que estamos realizando una protección adecuada sin provocar alergias, ¿no? Por ejemplo, los pacientes atópicos, los que tienen dermatitis atópica, que tienen tendencia a hacer alergias a todo, ellos también toleran muy bien ellos también son los que deberían utilizar este tipo de bloqueadores. Ellos deberían utilizar este tipo de bloqueadores. Muy bien. ¿Y qué son esos productos que provocan esa mejor protección tipo pantalla sin alergia? Los productos son el óxido de zinc, como ven acá, el dióxido de titanio, entre otros, ¿no? Pero estos son los que quiero que recuerden más porque son los que más se usan, dióxido de zinc, dióxido de titanio, es lo que tienen los bloqueadores para niños, los bloqueadores pediátricos, y como les digo, rebota la radiación ahí, ¿no? No van a provocar alergias ni sensibilización porque va a rebotar la radiación, pero ¿cuál es la parte mala de esto? Que debido a que su compuesto principal es el óxido de zinc y el óxido de titanio, van a hacer que la piel se vea muy blanca, muy clara, ¿no? Como una... se vea como un efecto mimo, le decimos nosotros. No sé si han visto ustedes ese efecto a veces cuando usamos los bloqueadores en la playa, sobre todo, ese efecto que hace que la piel se vea como mimo, ¿no? Una piel muy blanca, muy clara, como pintada. Entonces no son muy estéticos y esa es la razón por la que han aparecido en el mercado el otro gran grupo de bloqueadores que son los filtros orgánicos o filtros químicos. Estos sí van a interactuar con las células a nivel celular, estas van a proteger, entre comillas, a la célula para que no se provoque alteraciones a nivel del ADN celular, no se provoquen esos temidos problemas oncológicos, ¿no? También debido a esto, a que a nivel celular van a evitar que la radiación penetre en la célula y provoque alteraciones a nivel del ADN, es que de todas maneras se deben utilizar unidos a los filtros físicos o pantallas en los pacientes que tienen tendencia a patologías oncológicas, ¿no? Entonces, desgraciadamente, al interactuar con las células, a nivel celular, estas pueden provocar problemas alérgicos, pero definitivamente son más estéticos, son los que mejor estética tienen, ¿no? Entre los filtros orgánicos o filtros químicos, tenemos toda esta lista de productos, las aminobenzonas, las cinamatos, los octocrilenos, salicilatos, para la radiación ultravioleta tipo A, las benzofenonas, entre otros, ¿no? Pero los que más alergia producen son el octocrileno y las benzofenonas. Entonces, cuando tenemos pacientes que son muy sensibles o tienen problemas en la piel de alteraciones en la sensibilidad o son muy alérgicos, hay que tener mucho cuidado que el bloqueador no tenga octocrileno ni benzofenonas.
Entonces, eso es a lo que se refiere toda esta parte del octocrileno, que pierde su efecto con el agua, con el sudor, eso también es cierto. Hay bloqueadores que son específicos para ir a la playa, que tienen menos, que no se pierde su efecto cuando están en contacto con el agua o con el sudor. Luego las benzofenanas, como les decía, que tiene un alto riesgo de provocar alergias, ese es su principal problema. Entonces, como ven, esos son los dos grupos principales, ¿no? Los filtros físicos y los filtros químicos. Los físicos que tienen la desventaja de provocar ese efecto mimo, un color blanco muy, muy marcado, pero que tienen la ventaja de no provocar alergias y no interactuar con la piel, ¿no? Son como pantallas, le dicen. Y los químicos, que tienen un mejor efecto estético, y que también van a provocar directamente a nivel celular, van a evitar alteraciones en el ADN de la célula porque van a protegerla directamente de la radiación. Entonces, los filtros físicos o pantallas los usamos mucho en pediatría y en pacientes alérgicos, atópicos, en gestantes, para evitar tener efectos adversos. Y los filtros químicos son los que usamos del día a día, sobre todo los que usamos en los pacientes, en todos los pacientes, para que los puedan usar sin que tengan esos efectos no deseados en la estética de la piel. La cuarta clave es cómo se deben usar estos protectores solares, cómo se usa un bloqueador solar. Cuando son filtros físicos, estas pantallas, una vez que uno lo aplica, ya está protegido. Esa es la verdad. Pero cuando son los filtros químicos o una mezcla de estos, que es lo que más hay en el mercado, la mezcla, hay que aplicarlos definitivamente 30 minutos antes de la exposición solar, ¿no? Porque tiene que haber un efecto a nivel celular. Entonces no se puede aplicar en ese momento y ya pensar que estamos protegidos. Tiene que ser 30, por eso van a leer siempre que uno debe aplicárselo antes de exponerse al sol, 15 a 30 minutos antes. La aplicación se debe repetir cada 2 hasta cada 3 horas, sobre todo cuando hay una exposición directa, uno está haciendo ejercicio o tiene sudoración intensa. Entonces, digamos, en la playa, cuando está haciendo deporte, si se va al mercado y está en constante exposición, como les decía, debe reaplicarse cada 2 a 3 horas. Cuando no están en estas situaciones, están dentro de la casa, no hay mucha sudoración, no hay mucho ejercicio, no se han expuesto al agua como en la piscina, están dentro de la casa, podríamos mantener la fotoprotección hasta por 4 horas. Por eso es que a ustedes les decía que se lo pueden aplicar entre las 7 y las 8 de la mañana y repetirlo siempre a las 12 del mediodía, como mínimo. Luego hay que, obviamente, agitarlos antes de aplicarlos y hay que emplear una cantidad adecuada. Ahorita vamos a ver la cantidad. La aplicación debe ser uniforme, sin olvidar las orejas, el cuello, el escote, o sea, las zonas de mayor exposición a la radiación. Y se debe emplear filtros con factor de protección solar igual o superior a 50, ya saben por qué, y también, ya hemos dicho, eso para la radiación ultravioleta tipo B, y para la radiación ultravioleta tipo A tenemos que buscar el AP más de 3 cruces o el PPD mayor a 8. ¿Qué factores van a afectar la eficacia del fotoprotector? Obviamente, ya hemos dicho la cantidad que se va a aplicar, que vamos a hablar en un momento. Los protectores inorgánicos se aplican en menor cantidad que los orgánicos, o sea, los protectores físicos no se necesita aplicar mucho, pero con los protectores químicos sí, un poquito hay que aplicar un poco más. El problema es esa apariencia de mimo, como hemos dicho, ¿no? La apariencia de mimo que va a provocar los filtros físicos. Y estos pueden disminuir su eficacia al exponerse a situaciones adversas como la sudoración prolongada o estar cuando nos sumergimos al agua en la playa, ¿no? Aquí nuevamente los factores de protección solar y la relación de esta con la cantidad que se debe aplicar, ¿no?
lo que dice la teoría es que debemos aplicar 2 miligramos por centímetro cuadrado. ¿Y cómo se logra esto? ¿Cómo se logra esto? Es a través de una técnica que es de la técnica de las cucharas. Entonces, aquí dice la dosis, ¿cuánto tenemos que aplicar? 2 miligramos por centímetro cuadrado, y para lograr esto tenemos que hacer esta técnica de las cucharas. Supuestamente, si vamos a estar expuestos directamente al sol, como en la playa, por ejemplo, tendríamos que aplicar una cucharita de té en todo lo que corresponde a rostro y cuello, 2 cucharitas de té para todo el tórax anterior, 2 cucharitas de té para cada pierna y una cucharita de té para cada brazo. Es lo que se necesitaría, ¿no? Es una cantidad alta para lo que se necesitaría para protegernos cuando estamos directamente al sol, eh, y sin ningún tipo de protección extra, ¿no? Eso es lo que se necesitaría. Por ejemplo, cuando vamos a la playa, una buena cantidad. ¿Y qué otros medios de protección solar hay? Justamente lo que les comentaba que íbamos a hablar al final, ¿no? Definitivamente el uso de lentes de sol, la vestimenta, los sombreros son otra alternativa de protección. El factor de protección con el que que se puede utilizar para tejidos o algunas ropas, que pueden ya venir con protección solar. No sé si ustedes han visto, hay algunas ropas que te protegen de la radiación solar, que ya vienen con su protector solar incluido en la ropa. Pero aun cuando no tuviéramos una ropa que ya venga en su estructura con un poco de protector solar, también las ropas oscuras, de trama ajustada, gruesas, que al lavado se contraen rápidamente, esas ropas nos van a proteger de la radiación solar mejor que las ropas de color claro o que son enmalladas, ¿no? Hay que usar sombreros de ala ancha, ya les he dicho, de más o menos 10 centímetros y de color oscuro. A los que están haciendo las prácticas conmigo, siempre les hablo, ¿no? Cuando están directamente al sol, un sombrero de ala ancha de color oscuro. ¿Y por qué el color oscuro, igual que los lentes oscuros? Porque la radiación solar penetra los colores claros, mientras que el color oscuro la repele, ¿no? Así como han visto que los filtros físicos hacen que rebote la radiación, que no penetre, lo mismo ocurre con el color negro. La radiación rebota al color negro, no permite el color negro la penetración. Por eso es que los lentes de sol son oscuros, y por eso es que los colores de los sombreros también deberían ser un poco oscuros, ¿no? No necesariamente negro, ¿no? Puede ser un verde petróleo, un azul marino, o un granate, colores oscuros, o un marrón más o menos oscuro, ¿no? Pero si se ponen un sombrero de color blanco o color crema y todavía enmallado con huequitos, obviamente no se están protegiendo nada. El protector solar para la OMS, la radiación, el factor de protección solar por encima de 30 es suficiente para evitar la radiación ultravioleta tipo B o el eritema mínimo que este produce. Pero en nuestra zona, que tenemos tanta radiación, que vivimos constantemente con radiaciones por encima por extremas, como han visto, mínimamente el factor de protección solar debe ser 50, ¿no? Y como les he dicho, entre 50 y 100 no hay más que 1% de diferencia en protección, así que en, en, en resumen, el factor de protección solar debe ser siempre 50 más. Evitar las lámparas de radiación ultravioleta tipo A, que antes se utilizaban para lograr el bronceado, porque es lo que se logra la pigmentación, porque estos van a aumentar el riesgo de efectos adversos por esta radiación. ¿Y qué otras formas o qué otros medios podemos utilizar para protegernos de la radiación solar? Aparte de todos estos tejidos de ropa oscura, ropas de seda, de poliéster, que sean un buen entramado. Los que disminuyen la protección solar son los tejidos claros, ya les he dicho, el algodón, el lino, tejidos húmedos, excepto en el algodón cuando están humidificados, pero también hay
Otros productos como el bloqueador solar por vía oral, que es el Helioker. El Helioker es el Polypodium leucotomus, es una hierba esta que ha demostrado tener un efecto a nivel de las células de la piel, eh, logrando la fotoprotección, ¿no? Y también es un antienvejecimiento porque es un antioxidante. Entonces, este que les muestro en esta marca, porque es la única que lo ha patentado, es la única que hay en el mercado, es el único bloqueador solar que se toma, es por vía oral y también es antioxidante, ¿no? Su efecto, dicen que con 2 cápsulas diarias se puede lograr el mismo efecto que el bloqueador, pero lo que recomienda el laboratorio es que se utilice a la par con un bloqueador solar, ¿no? Entonces, pero se los presento para que sepan que sí hay bloqueadores por vía oral. Es importante, ya para terminar la parte de fotoprotección, que sepan que durante la infancia hay algunas cosas que hay que tomar en cuenta para protegernos, ¿no? Ya les he dicho que entre el 50 y el 70% de la exposición solar se va a acumular principalmente durante la infancia, ¿no? Los primeros años de vida, hasta nuestros 18 a 20 años, ¿no? Y eso es debido, como les he dicho, a que la piel es más delgada, ¿no? La capa córnea es más delgada que la de los adultos, menos compacta, la melanogénesis es poco desarrollada, hay menos mecanismos de defensa que la piel adulta frente a los radicales libres, y por consiguiente los filtros inorgánicos, o sea, los filtros físicos o esas pantallas que les comentaba son los más adecuados por su amplio efecto de protección y mínima irritación y sensibilización, ¿no? Porque no van a penetrar muy poco en la piel. Entonces, eso hay que recordar en la infancia. La FDA no recomienda aplicar fotoprotectores en niños menores de 6 meses, pero hay bloqueadores solares que han aparecido en el mercado que indican que se pueden aplicar desde los 0 meses, pero no de manera continua, ¿no? Solamente cuando sea necesario. Después, lo ideal es que siempre les apliquemos a los bebés el bloqueador ya cuando tengan 6 meses para evitar las alergias y limitar la exposición de los niños, ¿no? Como les he dicho, antes de los 6 meses no deberían ir a la playa y hasta antes de los 3 años evitar, y si van, que sea por muy poco tiempo, muy corto tiempo, ¿no? Luego, como desgraciadamente les he comentado, por las alergias hay que evitar las benzofenonas, el octocrileno, y las oxibenzonas. Acá vamos a ver algunos productos en el mercado que podemos utilizar, que se recomiendan para el uso continuo, ¿no? Obviamente el dermatólogo no se puede correr el riesgo de recetar un bloqueador que no sea medicado teniendo toda esta información, ¿no? Porque en mi caso la responsabilidad es por si hacen una alergia al producto que yo les he dado, ¿no? Pero en realidad cualquier bloqueador es bueno. Si el paciente no tiene atopía, el paciente no tiene problemas dermatológicos, es un paciente adulto, podríamos utilizar cualquier bloqueador, pero en niños y en pacientes que tengan patología dermatológica hay que tener mucho cuidado y ellos siempre deben utilizar un bloqueador medicado para evitar estos productos alergenos, ¿no? Dentro de la línea de Bioderma tenemos bloqueadores, por ejemplo, que tienen octocrileno para adultos, pero que ya el octocrileno ya no es ya no sería algo tan malo, entre comillas, porque ya estamos frente a un paciente adulto, pero no lo recomendaría en un niño, ¿no? En los niños, por ejemplo, tenemos en la marca Eucerin esos que tienen óxido de titanio y óxido de zinc, pero están mezclados con otros productos que corresponden a bloqueadores de tipo químico. Entonces, este es el ejemplo claro de lo que es un bloqueador con filtros físicos como estos, o sea, pantallas, y con filtros químicos. Es una mezcla de los dos. Es bueno, se puede utilizar en los niños, idealmente a partir de los 2 años, ¿no? Sin embargo, ellos ponen que se puede utilizar en niños de más de 6 meses, pero como tiene filtros de tipo químico,
Entonces, mezclados con los físicos, yo recomendaría que lo utilicen a partir de los 2 años. Muy bien. Y aquí tenemos un bloqueador de la marca Isdin que dice Mineral Baby, justamente haciendo referencia a que se puede utilizar desde los 0 meses, ¿no? Porque este sí no combina nada, solamente tiene filtros físicos, o sea, el dióxido de titanio y el óxido de zinc únicamente, ¿no? Entonces eso va a permitir que se pueda utilizar desde supuestamente los 0 años, pero ya les he dicho, desde los 0 meses, perdón, se puede utilizar eventualmente cuando lo necesiten, ¿no? No de manera continua, no todos los días. A partir de los 6 meses ya podría ser más continuo. Entonces se lo recomendaría. También el Antelius, leche dermopediátrica, se puede utilizar a partir de los 2 años, este de acá, a partir de los 2 años. Casi no tenemos bloqueadores de 0 meses. Este lo recomendaría a partir de los 2 años. Este mismo es el Antelius, leche dermopediátrica. Factor protección solar 50 más, tiene protección UVB, tiene protección UVA y seguramente en las especificaciones nos hablará de la protección UVA también, ¿no? ¿Cuánto de protección tiene? Luego tenemos el Daylon Kids, que tiene octocrileno, que lo recomendaría en cualquier paciente que no sea atópico con tendencia de hacer alergias. Y el Umbrella Kids también, que tiene una mezcla entre filtros físicos y químicos, ¿no? Entonces, no lo recomendaría a menores de 2 años. Este Umbrella Kit sería para bebés mayores de 2 años. Luego tenemos en todos estos que son bloqueadores para bebés, estos son bloqueadores específicamente para bebé que se pueden utilizar en estos 2 primeros casos a partir de los 2 años, porque ya ven en su composición, en el caso del medio tenemos filtros químicos, entonces este de acá de Aven lo recomendaría a partir de los 2 años, mientras que el Emolan y el Eucerin Kids, específicamente estos que son puro óxido de zinc y dióxido de titanio, podrían utilizarse en bebés, ¿no? Entre estos dos, entre Eucerin y Emolan siempre ha sido una línea muy reconocida y de alta prestigio, entonces yo usaría un Emolan o un Isdin Mineral Baby para un bebé. Esos los usaría para un bebé. Mientras tanto, este de Neutrógena que tiene benzofenona, lo podríamos utilizar en cualquier paciente que no sea alérgico, ¿no? Porque ya les he dicho que la benzona y el octocrileno que también tiene provocan muchas reacciones de hipersensibilidad. Entonces, ¿se puede usar? Sí, pero de preferencia en mayores de 2 años que no tengan ninguna patología de fondo. Si no hay patología, tal vez lo puedan tolerar bien, ¿no? Si se quieren asegurar, mejor otras marcas. Y aprovecho acá en este de Neutrógena, en el que vemos este spray, para recordarles que el spray es adecuado para el uso en cuerpo, es uso corporal, pero nunca en cara, porque puede provocar en los pacientes asmáticos una crisis asmática, ¿no? Porque no sabemos, tienen muchos componentes y alguno de esos le puede hacer alergia al paciente asmático. Nuevamente, como les digo, como tiene octocrileno y benzofenona, no lo utilizaría en paciente atópico o atípico, con dermatitis atópica. Luego tenemos este Nivea Sun Kids, que también tiene octocrileno. Miren, tiene octocrileno, tiene metoxidibenzoil metane, que también es otro problema para los pacientes que tienen tendencia a las alergias, ¿no? A pesar de que Nivea es una marca conocida, utiliza un producto que es bueno, que protege bien, como les digo, si el paciente no tiene enfermedad de fondo dermatológica, puede ir bien. Pero si lo hubiera y queremos recomendar algo que no va a provocar alergias, entonces tendríamos que indicarlo esto sobre todo a niños más grandes, ¿no? Más de 2 años. El Bahía peor, tiene benzofenona, tiene octocrileno, tiene benzoatos, es un producto muy expandido, muy conocido. Si es que lo utilizan, mejor que lo use un adulto, no un niño, ¿no? Niños no vamos a utilizar estos productos porque pueden provocar efectos adversos, ¿no? Igual que el Laval.
Muy bien. Y ahora vamos a hablar sobre fotodermatosis. Antes de pasar al tema de patologías, ¿alguna pregunta sobre fotoprotección? Doctora, sí, disculpe una consulta. En el caso de una niña de unos 4 años que tenga dermatitis atópica, ¿qué bloqueador sería el más recomendable? En ella, por eso les comentaba, sería ideal utilizar bloqueadores que no tengan octocrileno ni benzofenonas, ¿no? Como por ejemplo estos de acá. Hemos hablado del Lemolan, eh, fotoprotector solar. Se utiliza desde los bebés, desde los 0 meses hasta más años, ¿no? 2, 4, hasta los 12 años. Eso sí les iba a decir. Los bloqueadores pediátricos, los niños lo usan hasta los 12 años. Después de los 12 años ya utilizan el bloqueador del adulto. Otro bloqueador que te recomendaría para bebé, ¿qué es esto? Otro bloqueador que te recomendaría para un niño con dermatitis atópica sería el Antelius, ¿no? El Antelius leche dermopediátrica es un producto bueno que no tiene, y como ya tiene 4 años, puede utilizar tanto filtros físicos como químicos, pero que no tenga benzofenonas o dióxido de titanio. Uno muy bueno también sería el Antelius, leche dermopediátrica, ¿no? De la Roche-Posay, y otro muy bueno sería el Isdin Fusion Water pediátrico, ¿no? Que es Mineral Baby incluso, porque se puede utilizar en bebés desde los 0 meses. Esos tres te recomendaría, es lo que yo más uso para un bebé que sea muy atópico y que tenga problemas de piel, ¿no? De más o menos de la edad que me dice, de 4 años. ¿Alguna otra pregunta? Doctorita, disculpe, y digamos, como solo se utiliza hasta los 12 años, llegando a los 13, 14 años, ¿qué El bloqueador bloqueador del sería? adulto. Un bloqueador del adulto ya pueden utilizar. Los bloqueadores en adultos, mucho depende del tipo de patología que puedan tener, ¿no? Hay bloqueadores que son para pacientes con rosácea, que tienen un antirrojez, que tienen nicotinamida, descongestionantes. Hay bloqueadores para pacientes con acné. Hemos hablado ya con los que hemos trabajado la parte de práctica, que deben ser fluidos, que tienen que ser mínimamente en gel o fluidos tipo agua, ¿no? Como el Isdin Photoprotector Fusion Water. Y en los casos de rosácea, por ejemplo, muy conocido el Photoderm AR, que tiene un antirrojez. Luego, si tiene un paciente con problemas de melasma o manchas en la piel, tiene que utilizarse uno que tenga un factor de protección solar para UVA bastante alto, ¿no? Que tenga un AP, y han visto 3 cruces de más. Hay algunos que tienen hasta despigmentante, o sea, es un mundo los bloqueadores. Cada paciente se debe evaluar, se debe ver qué patología tienen, qué edad tienen, y según eso utilizar el bloqueador más adecuado para ellos, ¿no? No es tan fácil decirte qué bloqueador, porque tendría que saber qué patología tiene de fondo, y si no tiene patología, indicar uno estándar, pero depende de sus necesidades, ¿no? Si tiene piel grasa, obviamente no le puedo dar un bloqueador en crema porque va a verse su cara muy brillosa. Si es un paciente de tez morena, o sea, un Fitzpatrick 4 o 5, obviamente no le voy a dar un bloqueador con un color claro, ¿no? Porque se va a notar en su rostro y se va a sentir incómodo el paciente. Entonces tengo que utilizar un bloqueador que acomode a su tono de piel. Ahí también me falta hablar sobre la protección que ahora se está tomando mucho en cuenta, que es la protección para la luz azul. Ahora los bloqueadores solares ya no solamente deben tener protección UVA, UVB, sino también un filtro para protección de luz azul, o sea, la luz que emite la computadora, la luz que emite el teléfono celular, que desgraciadamente también pueden hacer las veces de la radiación solar y provocar cambios en la respuesta de las células de nuestra piel. Entonces ahí también hay que agregar eso, ¿no? Ahora si uno trabaja mucho con computadora, que creo ahora todo el mundo trabaja con computadora y con celular, debemos utilizar bloqueadores que tengan
adicionalmente esta protección para luz azul. Y casi todos los protectores lo tienen, ¿no? La línea del Heliocare, por ejemplo, tiene una buena protección de ese tipo. Umbrella también lo tiene, Isdin también. O sea, todos los bloqueadores están modificando y están agregando esta protección para luz azul. ¿Alguna otra pregunta? Hay también bloqueadores que tienen hidroquinón, perdón, ácido hialurónico, que tienen humectantes asociados para mejorar el tema del envejecimiento cutáneo, ¿no? Antiedad, son bloqueadores que tienen un componente antiedad dentro de sus componentes protectores para el sol, para la radiación solar. ¿Más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, nos pasamos a la patología. ¿A qué enfermedades vamos a ver en nuestra región que van a provocar alteraciones en la piel? Los fotodermatosis. Ya hemos hablado con este slide anteriormente sobre los cambios agudos y crónicos que puede haber. Sin embargo, el principal problema yo creo que de la radiación solar es el cáncer de piel. Por eso les he dicho que ustedes van a presentar unos videos sobre cáncer de piel y ahí van a hablar justamente de todo lo que es fotoprotección también. Entonces, en los cambios crónicos, aparte del fotoenvejecimiento, están la inmunosupresión y la fotocarcinogénesis y el gran grupo de las fotodermatosis, ¿no? El fotodaño va a provocar mutación del ADN, ya les he dicho, porque este es el cromóforo más importante y que se afecta sobre todo por la radiación ultravioleta tipo B. Este proceso de inmunosupresión se va a dar por una alteración en las células de Langerhans, debido a lo cual va a haber un mayor riesgo de cáncer de piel y de infecciones tipo herpes virus, tipo papiloma virus humano, ¿no? O sea, hay una disminución de las células de Langerhans debido a una supresión por la radiación ultravioleta. Y la síntesis de la vitamina D también se va a ver afectada. Bueno, en este caso va a mejorar debido a la exposición a la radiación solar, ¿no? ¿Cuáles son las reacciones anormales a la radiación ultravioleta? Hay fotodermatosis idiopáticas adquiridas, probablemente inmunitarias, como la erupción lumínica polimorfa, el prurigo actínico, el hidroa baciniforme, la urticaria solar y la dermatitis actínica crónica, ¿no? La erupción polimorfa lumínica son diferentes tipos de lesiones como eritema, pápulas, lesiones urticarianas que se van a provocar secundaria a la exposición a la radiación solar de manera prolongada. Y obviamente nos vamos a dar cuenta que es debido al sol porque está justo en zonas fotoexpuestas, ¿no? En manos, en cuello, en escote, en cara. El prurigo actínico, bastante en la región, créanme que es un diagnóstico difícil de hacer, pero que hay en esta región, no lo he visto en Lima, pero tengo como 2 niñas que tienen esta enfermedad desde pequeñitas, han presentado pápulas descamativas en zonas fotoexpuestas debido a esta reacción de la piel frente a la radiación. El hidroa vacciniforme es un tipo especial de linfoma cutáneo, ¿no? Una de vuestras compañeras me ha presentado linfomas en los casos clínicos que hemos visto. El linfoma cutáneo es un cáncer de piel, un tipo de cáncer de piel, y este hidroa vacciniforme es específicamente un tipo de linfoma relacionado con radiación solar. La urticaria solar, aquel paciente que tiene reacciones de hipersensibilidad mediadas por linfocitos T, por la radiación solar que van a presentar abones después de la exposición al sol y las dermatitis actínicas crónicas que son cambios de la estructura de la piel, cambios en la estructura a nivel de la capa córnea y que son predecesoras a patologías oncológicas como el carcinoma epidermoide, ¿no? Las dermatitis, las queratosis actínicas también previas a lo que es carcinoma epidermoide.
Desgraciadamente, cuando se daña la piel por la radiación solar, pueden haber reparaciones defectuosas, ¿no? Que van a condicionar el xeroderma pigmentoso, el síndrome de Cobb-Jaine, el tricotiodistrofia. Son patologías raras, el síndrome de Rosemont-Thomson también, que en- es, es una alteración en la piel que va a provocar atrofia, telangiectasias e hipopigmentación o hiperpigmentación eh, en la piel, ¿no? Y todos estos ya por una reparación defectuosa de la piel. Hay fármacos que van a provocar también fotosensibilidad y secundario a esto van a provocar daños exógenos y endógenos, ¿no? Como las porfirias, la fototoxicidad y las fotoalergias. Y también hay que tomar en cuenta que la radiación solar puede exacerbar otras enfermedades, dentro de las que está principalmente la rosácea, ¿no? La rosácea se exacerba por la radiación solar. Vamos a ver lesiones que pueden aparecer debido a la exposición prolongada al sol, como las erupciones lumínicas polimorfas o erupción polimorfa lumínica, lo conocemos más. Como les he dicho, es polimorfa porque hay diferentes tipos de lesiones. Pueden haber pápulas, vesículas, placas que son pruriginosas, simétricas y que no van a dejar cicatriz porque son lesiones superficiales, ¿no? Entonces, el paciente indica que ha ido a la playa o ha estado en el campo o ha hecho camino inca y posterior a ello empezó a presentar no solo el clásico eritema en el rostro, sino ya pápulas, vesículas, y una inflamación marcada en zonas extensas de exposición solar, ¿no? En fotoexpuestas, zonas fotoexpuestas. Entonces, en esta erupción polimorfa lumínica, lo que hay que hacer es disminuir esta reacción inflamatoria a través del uso de corticoides tópicos, ¿no? Hay, en algunos casos se maneja tan igual como una quemadura de segundo grado, cuando tenemos lesiones vesiculares o ampollares, y se le aplica corticoide en la zona. Y obviamente el tipo de corticoide va a depender de la edad y del área donde vamos a aplicar el corticoide. Eso es un poco complejo de explicar. Hay una clase en la que vamos a hablar sobre específicamente lo que son corticoides cuando hablemos de dermatitis atópica, pero para ir ya informándoles, en rostro, que es una piel más delgada y más sensible, vamos a usar bloqueadores de baja potencia, mientras que en el cuerpo, en zonas como las piernas, los brazos y el tórax, podemos utilizar de moderada a alta potencia. Y obviamente si tuviéramos en palmas y plantas, al tener estos la capa lúcida, que es una capa que hace que se vea, que tenga una textura más gruesa la piel y que la penetración sea más difícil, vamos a utilizar corticoides de muy alta potencia o en ungüentos, ¿no? En vehículo ungüento. Entonces esa diferencia entre qué corticoides usan en qué parte, lo vamos a ver en dermatitis atópica, pero ya saben ustedes que no pueden usar en un bebé un corticoide de alta potencia como el clobetasol. En un bebé utilizarán aceponato metilprednisolona, triamcinolona, ¿no? Y sobre todo en rostro hasta adulto van a seguir usando estos bloqueadores, estos corticoides de baja potencia. Pero en cuerpo, en el adulto, sí ya podemos utilizar corticoides como la betasona, mometasona o el mismo clobetasol, que cuando es en ungüento se convierte en un corticoide de alta potencia. Entonces eso es lo que usamos en estas erupciones polimorfalumínicas por unos 5 días y obviamente podemos utilizar productos que sean apaisantes, o sea, que disminuyan la inflamación, como el agua termal. Podemos utilizar esos geles que ya vienen preparados en el mercado, que tienen sábila y chamomile, o sea, manzanilla, como antiinflamatorios naturales. Otra patología frecuente que se ve por efectos de la radiación solar son las fitofotodermatosis. En esta imagen ven esta línea oscura, marrón, en el brazo del paciente, en el brazo,
esta línea oscura marrón que está en el brazo, que es muy figurada, ¿no? Una línea completa de color oscuro, es una hiperpigmentación posinflamatoria secundaria a la exposición a algún químico de alguna planta. Por eso es fotodermatosis, porque primero hay la exposición a la planta y por eso tiene una distribución tan figurada, o sea, como una línea. Y luego de esa exposición a esta sustancia química que tiene la planta, hay una exposición a la radiación solar que hace que estos pigmentos reaccionen en la piel y provoquen esta hiperpigmentación posinflamatoria, ¿no? Es una reacción previa, sensibilización por componentes vegetales. Uno de los que más problemas nos trae aquí en el Cusco, sobre todo en pediatría, es la ruda, ¿no? Porque los papás van, le llevan a que le curen el susto, que le curen no sé qué, y les bañan y les soban con ruda. Al sobar con la ruda, el pigmento de la planta va a provocar una inflamación y esto, cuando se expone al sol, va a provocar estas líneas color marrón que se van a perpetuar en el tiempo, ¿no? Pueden desaparecer por sí solos en meses, pero uno puede ayudar a que desaparezcan antes usando un corticoide suave, de moderada potencia en este caso, ¿no? Porque ya es un niño un poquito grande y está en el cuerpo. El prurigo actínico, esto que les mencionaba, miren cómo aparecen los niños con estas erupciones tipo pápulas, vesículas, nódulos, a veces parece un acné, pero tiene una base eritematosa y las lesiones, algunas pápulas son hiperkeratosis, o sea, con descamación. Y sobre todo lo que llama la atención es que no solo está en el rostro, sino que está en la zona del escote y también en las manos, ¿no? Lo que nos confirma que es un prurigo actínico, son muy pruriginosas, o sea, pican bastante. El paciente, por eso siempre viene bien rascado, con todas sus lesiones escoriadas. Y va a predominar en la niñez ciertamente, ¿no? Va a disminuir en el invierno, va a predominar en el verano, en épocas de calor. Para este prurigo actínico el tratamiento también es con corticoides, es con talidomida. Ahora último estoy usando talidomida en mis pacientes, me ha ido muy bien. Y la hidroxicloroquina también se les puede dar. La urticaria solar, que corresponde a un cuadro de urticaria con abones en la piel, secundarias a la exposición solar, y son muy poco frecuentes, ¿no? Son muy poco frecuentes, pero ya que provocan un prurito intenso, son discapacitantes. La dermatitis actínica crónica, esto es debido a exposición solar de larga data, ¿no? Ya les he dicho que la mayor cantidad de radiación uno la recibe y la acumula en el tiempo, desde que es bebé hasta los 18 a 20 años, y después va acumulando más y más y más radiación que va a terminar condicionando cambios crónicos en la piel. A eso se refiere la dermatitis actínica crónica, ¿no? Primero el engrosamiento de la piel, ahí puede haber erupción persistente de eczema, o sea, inflamación. Parece un linfoma, por eso le dicen pseudolinfoma, o sea, una piel con placas eritematosas en rostro y también en manos. Es más frecuente en varones, obviamente en ancianos, porque ya es después de haber acumulado grandes cantidades de radiación, sobre todo los que han hecho actividades al aire libre, como los comerciantes, las personas que han estado en Cusco, por ejemplo, los que hacen Camino Inca por años, ¿no? Van a presentar estos cambios crónicos de la piel por la radiación solar. Básicamente, lo que les digo, el eritema, el aumento de volumen, esas placas que se ven en estos pacientes en las zonas fotoexpuestas, ¿no? Y luego las fotoalergias, ¿no? A veces, desgraciadamente, uno se expone al sol y puede presentar como una reacción de hipersensibilidad tipo reacción polimorfa lumínica, pero en la que se va a agregar como una reacción alérgica de inflamación de la piel después de 24 a 48 horas después de la exposición al sol, ¿no? Va a haber eritema, va a haber prurito y luego descamación. Eso es lo que nos va a dar el diagnóstico, la descamación secundaria y también la hiperpigmentación secundaria
a esta reacción como alérgica a la radiación solar. Hay problemas de fototoxicidad, sobre todo cuando se habla de esto cuando está relacionado con el uso de las cámaras de radiación ultravioleta, la radiación UVA, UVB, pero en cámaras de radiación, lo que utilizamos los dermatólogos, hay que usarlo con mucho cuidado, pero también cuando el paciente toma medicamentos como las tetraciclinas, ¿no? La doxiciclina, la minoxiclina que utilizamos para el acné, pueden provocar fotosensibilidad en el paciente, igual que la isotretinoína. Por eso cuando tratamos a estos pacientes, normalmente les indicamos que tienen que utilizar bloqueador solar y algunos experimentan pigmentación en las uñas, como están viendo en las imágenes, y otros un eritema marcado en las zonas donde ha habido mayor exposición a la radiación solar, sobre todo cuando, como les digo, hacemos uso de las cámaras para aplicar en nuestros pacientes fototerapia. La fototerapia que usamos tanto en vitiligo, en psoriasis, que utilizamos para los pacientes con micosis fungoide, que es un tipo de linfoma o cáncer de piel, y que a veces pueden provocar efectos de fototoxicidad. Bueno, muchas gracias. En esta último slide hablo sobre la característica que tiene la piel de acumular esta radiación solar desde bebés, ¿no? Nosotros, no es que uno se quema en la playa un día y después de un mes que se recupera la piel y todo, ya no pasó nada y todo está bien. Esa radiación que se ha acumulado en la piel, desgraciadamente, va sumándose y como les acabo de decir, se acumula para que ya cuando haya pasado más años, a los 40, 50, 60 años, empecemos a experimentar los efectos adversos o las enfermedades que van a presentarse por este acúmulo de radiación desde nuestra niñez. Entonces no se olviden que tienen que proteger mucho a los bebés, a los jóvenes, antes de los 20 años es cuando más radiación acumulamos y después debemos continuar protegiéndonos porque estamos en una zona de muy alta radiación. La piel perdona pero no olvida, o sea, la radiación se va a ir acumulando y cuando van pasando más los años van a ir apareciendo las enfermedades dermatológicas, ¿no? Por eso es que en el Cusco nuestros niños tienen mucha pitiriasis alba porque la radiación es muy fuerte, se les irrita la piel por la exposición al sol. Tenemos ya de adultos mucha gente con melasma, con léntigos solares y ahora pues desgraciadamente la cantidad cada vez más alta de cáncer de piel debido a la radiación, sobre todo ese cáncer de piel tipo no melanoma, ¿no? Los carcinomas vasocelulares y epidermoides. Eso sería todo respecto a este tema. Se ha ampliado un poco porque he considerado que es importante que ustedes conozcan lo que es fotoprotección también. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas, chicos? Muy bien, entonces voy a mandar la grabación a nuestra plataforma para que lo puedan revisar. Ya en